¿Cuánto lo exaltan? Por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Ponga su mano aquí en la cabeza, diga: soberano Dios, en el poder de tu Santo Espíritu, abre mi entendimiento para poder comprender en la iluminación tuya, tu voz, tu palabra, y que ella sea depositada en mis contenedores para fluir y bendecir a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido a Dios del cielo que me conceda el favor y la gracia también de poder transferir la palabra y el consejo. Hablamos a Dios por cada uno de ustedes y por su presencia acá, porque a veces nos damos cuenta de los vacíos que están en la silla y nos olvidamos de usted que está ahí en la silla. A veces a una exhortación, a veces nosotros tocamos los predicadores, hacerle exhortación a los presentes, pero la exhortación realmente es para los que no vinieron, ¿verdad? Entonces me acuerdo de un hombre que asistía, y cuando el pastor predicaba, le decía: tremenda palabra, pastor, qué poderosa, wow. Eso era para Julano, para Perecén, para Susano. Palabra poderosa. Y cada vez que predicaba el pastor le decía: palabra, qué palabra, Dios lo usó. Eso le cayó a Perencejita a su terno. Y siempre conseguía la palabra para aplicársela, pero no para él. Entonces un día cayó un palo de aguacero y se llegó él solito. Estaba solito y el pastor dijo: ahora vamos a ver quién le va a echar la culpa. Ahora a ver. Y le prediqué esa palabra. Y entonces el pastor aprovechó la ocasión que estaba el hombre solo y le predicó tremenda palabra. Y dijo: pastor, esa palabra estuvo buena, lástima que la gente no oído. Nunca era para él, era para todos. Y a veces nosotros discurrimos, pero gracias a Dios que hoy le hemos dado un aplauso al Señor por cada uno de ustedes. No cabe duda que siempre uno no deja de pensar, uno es un padre y uno desea realmente, no el contexto de estar mirando multitudes, pero sabemos que el reino tiene que extenderse al norte, al sur, al este, al oeste, y de alguna manera son como señales que pudieran interpretarse, no necesariamente como que hay algo que estamos dejando de hacer, algo que no estamos haciendo, y eso algo que no estamos haciendo, pues por supuesto se puede reflejar en esos vacíos. Y uno como padre y también como ministro siempre está orando: Dios, ¿qué debo hacer? ¿A dónde está la debilidad? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Cómo hacer para que realmente tu pueblo se engañe? ¿Cómo hacer para que tu pueblo asuma su compromiso y que pongas en tu corazón ese querer? Siempre nos deseamos orar en cualquier cosa que está a nuestro alcance. Siempre estamos pensando cómo hacer. Bendito Dios del cielo. Y una de las cosas que nosotros nos cuidamos es porque deseamos que no seamos nosotros, por causa de actitudes, comportamientos, reacciones, vamos a hacer obstáculo o lugar para que alguna persona deje de venir o sea tropezada. Entonces, guárdanos cada día, Señor, que no seamos nosotros por nuestra imprudencia o alguna cosa que estemos generando ese tipo de situación. ¿Okay? Entonces, siempre va a ser nuestra carga porque anhelamos ver la gloria del Señor, la bendición para todos y, por supuesto, el crecimiento de su obra expresada no tan solo en todas las cosas que hacemos, sino también un pueblo que está llegando a los pies de Jesucristo. ¡Qué bueno! Vamos a hablar hoy, y esto que voy a decir, hay algo que nosotros no podemos ser libres de ciertas responsabilidades. ¿Sí? La salvación, número uno, es individual, ¿sabes? La salvación, hay una relación de salvación individual. Cada uno de nosotros tenemos que tener una experiencia con Dios para ser salvos. ¿Okay? Yo diría que también hay la salvación, hay una responsabilidad del padre, de su hogar, de su familia. Nosotros como padres, ¿okay? Velamos por nuestra esposa, por nuestros hijos, y todo lo que dependa de nosotros tenemos que hacerlo para que nuestros hijos vivan en la comunión con Dios y alcancen la gracia y la salvación. ¿Ok? Y si algunos tienen hijos que no tienen una convicción o la experiencia del nuevo nacimiento, nosotros como padres debemos dar al Señor, darle la experiencia del nuevo nacimiento. Padre, dale, convéncelos de pecado, redargúyelos del Señor para que ellos tengan esa convicción. Esa es nuestra oración porque entendemos que va a depender siempre
de la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando dicen en Mateo 24, y está hablando de las señales finales, dice, ¿quién es el padre de familia que no sabiendo a qué hora ha de venir el ladrón, vela de noche y de día para que vela de noche para que tú, ¿quién es el padre de familia que no sabiendo a qué hora viene el ladrón, vela de noche y de día para que su casa no sea nada? Qué tremendo es, porque entonces da la responsabilidad al padre de velar por su casa y por su familia. Y nosotros como ministros también tenemos una asignación de velar por la congregación, escribe el ángel de la iglesia. Entonces, cuando vamos al contexto de la gracia del Señor en tiempos anteriores, yo estuve hablando justamente sobre lo que es cuarta dimensión, y uno de los temas que hablamos es el nivel de justicia que fue expresada en el sacrificio de Jesús en la cruz. Hablamos que el nivel de justicia, o sea, su sangre derramada, vino a traer toda una reconciliación universal. ¿Se acuerdan? Hablamos que su sangre trajo una reconciliación universal. Aún el universo fue restaurado por gracia y por la sangre gloriosa del Cordero. Cuando dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y con su muerte en la cruz, ¿ves? Y con su muerte en la cruz reconcilió todas las cosas, las que estaban en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos fueron con Él y para Él. Y dice, y a nosotros, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ciertamente fuimos también. Entonces está hablando que la obra del Calvario vino también a reconciliar a la raza humana. Acuérdense que entró la enemistad el uno con el otro, y en la sangre de Cristo viene a reconciliarlo. Y es donde el Señor nos dice, le doy un nuevo mandamiento, amados los unos a los otros como yo os amé. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando améis los unos a los otros. Pero también él dice, amarás al Señor tu Dios. Estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y todo tu ser, y al prójimo como tú mismo. Es decir, me pone una medida de mi amor, y mi amor a Dios está expresado con mi prójimo. Entonces yo crezco en el amor de Dios cuando crezco en mi relación con mi prójimo. De las cosas que yo oro a Dios y me cuido mucho es mis relaciones empezando con mi esposa y después con mis hijos y todos ustedes. ¿Por qué razón? Porque para mí es muy valioso el cuidado de nuestras buenas relaciones, porque eso está establecido por Dios. Mi relación con Dios está totalmente comprometida con mi relación con mi prójimo. Entonces tenemos que cuidar la relación con nuestro prójimo, porque nuestra relación con Dios depende también de ello. ¿Ok? Dentro de eso también hablamos de que cada situación que Dios juzgó en la cruz, en el antiguo pacto, los juicios eran sobre la tierra. Desde el primer pecado, que fue desde Adán y Eva, la tierra sufrió las consecuencias del pecado. Por eso produjo cardo y espino. Y vino realmente, la tierra dijo, maldita sea la tierra por causa de ti. Es decir, que el pecado del hombre provocó la maldición sobre la faz de la tierra. Entonces hablamos que la tierra fue el escenario de los juicios de Dios por causa del pecado. Dentro de eso conseguimos también el diluvio universal, que también dice que el pecado llegó a la presencia de Dios y Dios mandó un diluvio. Es decir, que el juicio de Dios por causa del pecado del hombre, el asiento de ello fue siempre en la tierra. En los tiempos también del pueblo de Israel, Él levantaba pueblos y naciones para castigar, para corregir la conducta y el comportamiento de Israel cuando se apartaba. Es más, todas estas cosas ya estaban escritas en la Torá, o lo que se llaman los 5 libros, específicamente en el libro de Éxodo, él le habla de todas las consecuencias de apartarse de Dios. Deuteronomio capítulo 28, 15, él le dice, si escuchares mi palabra y guardaras mi palabra, estas bendiciones te alcanzarán. Y habla de la prosperidad, del éxito, estarás cabeza de cola, vendrá contra ti, no te podrán tocar. Pare de contar una lista de bendiciones. Y en el capítulo 15, en el versículo 15 de ese mismo capítulo, te habla las consecuencias del pecado. Y entonces habla, entonces vendrán contra ti
tus mujeres abortarán, las tierras serán secas, serás esclavizado. Y todas las cosas le ponen claro y dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Entonces siempre vamos que Dios da siempre viendo las alternativas. Sin embargo, cuando vemos en la ley del Antiguo Pacto, lo que llamamos las distintas dispensaciones y los distintos juicios, pero también los distintos pactos, conseguimos que todos esos eran riachuelos, era imagen, era sombra de lo que había de venir. Y el juicio más extremo fue el de la cruz. Entonces la cruz fue un juicio. La cruz se llevó a cabo el juicio. Entonces en la cruz se juzgó el universo. ¿Okay? Ya lo dije a través de la palabra. Se juzgó al ser humano, se juzgaron los pueblos de la tierra. ¿Okay? Y esos juicios determinaron un sistema de justicia establecido por Dios que se llevará a cabo en el tiempo. Entonces, algo de esto quiero hablar, más que todo, que es un tema escatológico, escatología, que es eventos del porvenir. Y vamos a ver que en la palabra nos habla de distintos juicios que se van a llevar a cabo. Y vamos a ver algunos de ellos, ¿ok? De los juicios de Dios. Juicios de Dios. Entonces, tenemos claro que el Evangelio del Reino debemos conocer que había una gran multitud que serían salvos y otros que resucitarán cuando Cristo venga a su segunda venida por haber aceptado la palabra del testimonio de Dios, que viene siendo la predicación del Evangelio del Reino. Vamos a ver más adelante que aun cuando el pueblo que son salvos, hay características que difieren uno del otro. Porque hay una parte que está en el capítulo 5, versículo 8 y 9 en adelante, que dicen que cantaban un cántico y decían, digno eres de recibir la gloria, porque con tu sangre nos compraste y nos hiciste rey, sacerdote para ti, de pueblos, lenguas, raza y nación. Pero luego en el capítulo 6 nos vamos a conseguir que hay un pueblo que también fue salvo, pero no tenía corona. Es decir, que hay una diferencia dentro de la recompensa. Unos tenían corona, unos no tenían corona. Entonces, aunque fueron salvos, algunos fueron pasados a resurrección, a un cuerpo glorificado. Otros volvieron a vivir, pero bajo otras circunstancias. De estas cosas que están en la palabra del Señor. Ahí ya tenemos algunas bases bíblicas justamente, y vamos a tomar ahorita para leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Veo, ¿ok? Dice, cuando había el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a una gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgáis y verás nuestra sangre a los que moran en la tierra, y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, oye bien, vestiduras blancas, y se le dio que se descansara todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de los consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos por causa de ellos. En el capítulo 5 de Apocalipsis hay una experiencia tremenda donde dice que el apóstol Juan lloraba porque no había uno digno de abrir los libros y desatar los sellos. En el capítulo 5, si vamos en el contexto orden que llamamos la escuela dispensacional, la escuela dispensacional tomamos un texto clave como el oriental, que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Hay 3 subdivisiones que nos permiten evaluar los tiempos. Entonces dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Esa es la escuela de escatología, de escuela de dispensación. Escribe las cosas que has visto, habla del capítulo 1. Es donde Cristo se revela como el Cristo glorificado, que tiene los ojos como llama de fuego, el rostro como el sol en su fuerza, su boca sale de espada de filo, sus pies son de bronce bruñido, en su frente un letrero de oro fiel, el verdadero,
Y hay todo un atuendo que refleja realmente, y viene el Apocalipsis de las 7 estrellas, de las 7 iglesias, el menorá. Todo ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esas 7 iglesias representan literalmente 7 áreas geográficas de Asia, de lo que se llama el Asia Menor. Asia Menor, esas 7 iglesias. Pero representan también 7 periodos históricos que la Biblia vive, que la iglesia ha vivido en la tierra. Pero también habla de 7 perfiles de iglesias en la faz de la tierra. Entonces, 7 fue literal, porque fueron 7 territorios. Es un símbolo profético, lo que se llama la dispensación de la iglesia, y por supuesto es una perfiles que caracterizan la iglesia en este tiempo. Por ejemplo, la iglesia perseguida, gente que estaban muriendo, ocurrió en los tiempos de Diocleciano en Roma, pero en este momento hay gente que está muriendo. Nosotros tuvimos un tema días pasados y estamos hablando de cómo en este momento hay persecución ya en el mundo y cómo en países se están exterminando cristianos a través de la muerte. Quiere decir que en este momento, en este siglo y este año, ya hay iglesias perseguidas y están muriendo cientos de cristianos por la espada, sobre todo en la persecución de los musulmanes radicales en distintos lugares y sitios. Entonces, digo esto porque este perfil de las 7 iglesias ahorita, en este instante, está siendo manifestada sobre la faz de la tierra. Señor, Señor, les pido a Dios del cielo que me dé soltura mi lengua, porque a veces se me traba la lengua, como a Moisés. Ahora, dentro de los juicios está un juicio que se llama el juicio de Israel. Óyeme. Pudiéramos pensar que el conflicto que está ahorita en Gaza y Israel, pudiéramos pensar que de alguna manera están pasando por un proceso histórico de juicio. Pudiéramos pensar. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús, cuando Jesús va a Jerusalén, le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reuniros como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, mas no quisiste? Y le dice: no pudiste entender el día de tu visitación. Entonces luego dice: por tanto vendrán sobre ti, y empieza a profetizar la destrucción de Jerusalén y de su templo. Entonces, qué tremendo es, porque ellos estaban esperando el Mesías, no vino de acuerdo a su criterio, su perspectiva, su análisis, y resulta que vino y fueron el instrumento para consumar un juicio y terminaron matando al Salvador. Entonces, cuando Jesús Pilato le pregunta al pueblo: ¿qué quieres? ¿Que libere a Barrabás o a Jesús, llamado el Rey de Judíos? Y los pueblos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros. Y esa fue una palabra de juicio que ellos confesaron con sus labios y cayeron en un juicio. Ya de por sí, cuando Jesús viene, ya Israel había perdido su territorio. Ya había sido desterrada, y había un refrán que decía: ese anda como judío errante. Perdieron ya con el tiempo. Después de eso, Roma estaba gobernando Roma y está bajo el dominio del Imperio Romano, no tiene territorios. Y así prosiguieron, dependiendo del imperio que gobernara, siempre fueron subyugados por otros, como fueron los turcos, que fueron los otomanos, y así procesivamente hubieron distintos sistemas de gobierno del imperio que llenaron aquel lugar. Es decir, que ellos vivieron mucho tiempo desterrados de su tierra. Ahora, el Señor dice que estas cosas pasarían hasta el día de los gentiles. Es decir,
Cuando Él da una señal de juicio, también habla una señal de cuándo termine ese juicio. Y ese juicio que ellos consumaron termina en el 1948. ¿Por qué en 1948? Dentro de la profecía le dice, incluso esto está en Deuteronomio capítulo 30, cuando dice, y si te volvieras a toda corazón, si te humillares ante mí, hicieras esto, entonces donde estés yo te recogeré. Le dejo esa información bien interesante. Deuteronomio 30. Pero dentro de esa palabra dice que ellos regresarían a sus tierras. Y hablaba de que el desierto se convertía en tierra fértil. Y en muchas de las palabras, por eso dice, cuando, oh Jehová, cuando hicieres volver a Sión de la cautividad. La palabra Sión está hablando del sionismo y estamos hablando del pueblo de Dios, de su presencia. Y sus cánticos y su llanto era, oh Jehová, ¿cuándo harás volver, oh Señor del cautiverio? Siempre había una palabra. De paso, algunos de los profetas era para reafirmar la palabra de restauración de ellos. Esa palabra viene a ser, dice, hasta el tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21. Te ve el capítulo. Acuérdense, cuando vamos a hablar de escatología, tenemos que estudiar Mateo 24, Lucas 21, 13 de Marcos. Y tenemos que entender también lo que se llama el libro de Zacarías, el capítulo Ezequiel, capítulo 37, 38, Zacarías, el libro de Daniel, una cantidad de libros para ir conjugando lo que se llama, de acuerdo a lo que se llama las reglas de interpretación bíblica, lo que es la palabra profética. Luego conjugamos lo que son los evangelios y también lo que dijo el apóstol Pablo, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Vamos ahora a primera de Pedro y luego vamos ahora a Apocalipsis. Son libros que concuerdan o que dan soporte bíblico al tema. En Lucas dice que estas cosas pasarán hasta el día de los gentiles. Ese juicio empieza a consumarse en los 70 años después de Cristo, cuando dice que el gobierno de Nerón se levanta un emperador llamado Tito y destruye la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad fue destruida y fue devastada. Las mujeres, para guardar las dracmas, las monedas de oro, se las tragaban, ¿ok? O se las escondían en sus genitales. Ellos conocían que se tragaban las dracmas para guardarlas y luego sacarlas en lugares, sobrevivir, las mataban y les abrían sus cuerpos para sacarle las monedas y abrían sus genitales para sacarle las dracmas que eran de oro. Fue destruida Jerusalén y fue destruida las paredes porque eran recubiertas de oro, eran toneladas de oro y fueron destruidas 70 años después, que de esa destrucción, que por cierto fue lo que ellos destruyeron fue la restauración del templo de Herodes. Cuando Jesús viene a la tierra ya hubo una restauración, porque hicieron los tiempos de Nehemías, los tiempos de Esdras, pero la última, y fueron devastados el templo. Siempre fue el templo un reloj. Hasta el día de hoy, el templo es un reloj profético. Por eso, Mateo capítulo 24, versículo 15, dice, cuando veáis la abominación desoladora, que habla el profeta Daniel, entonces está hablando en el templo. Nuevamente el templo pasa a ser una señal profética. Históricamente, siempre el templo ha sido una señal profética. Ok. El asunto está que entonces fue destruido el templo y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, roca sobre roca, todo se ha destruido. Y él está respondiendo a tres preguntas que le hicieron a Mateo 24. ¿Cuándo sucederán estas cosas? El fin de este siglo y la señal de tu venida. Tres cosas. ¿Okay? Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? La señal de tu venida y el fin de los siglos. Está hablando nuevamente de tres tiempos. Entonces, cuando estamos hablando de Apocalipsis, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Estamos hablando de las cosas que has visto, ya acabo de hablar del Cristo glorificado, las cosas que son están expresadas en las 7 iglesias de Apocalipsis, y en el capítulo 4 cambia el escenario. Porque entonces el apóstol Juan dice que escuchó una voz que dijo, sube acá. Y cuando él sube acá, tenía una experiencia como el apóstol Pablo que dice que subió al tercer cielo. Entonces dice que vio un trono y uno semejante al Hijo del Hombre y un arco iris y estaba sentado a su diestra. Ahí cuando empieza a hablar y ve la adoración de los 24 ancianos que cantaban un cántico. En el capítulo 5 Juan está llorando porque no hay uno digno de abrir los sellos, de abrir los libros y de desatar los sellos.
Pero entonces, uno de los 24 ancianos, capítulo 5, leanlo en su casa, por favor, le dice, uno de los 24 ancianos dice, hay uno digno, el Cordero es digno de abrir los libros y desatar los sellos. Entonces, empieza una ceremonia. Entonces aparece el Cordero como inmolado, con 7 cuernos, con 7 ojos, y una copa de oro, dice que llena de incienso, que es la oración de los santos. Mira lo valioso que es la oración. Las oraciones nunca van al vacío, quedan en una redoma que representa el incienso, que es la oración de los santos. Más abajo podríamos ver que es el fruto de la oración, que es la transformación, la salvación de almas y la transformación de pueblos y ciudades y naciones. La oración debe provocar la salvación de las almas, la transformación de ciudades, pueblos y naciones. Entonces vemos en el más abajo, dice que cantaba en una canción, digno eres de recibir la gloria porque con tu sangre nos compraste y nos hiciste rey, sacerdote para ti, de pueblo y lengua, raza y nación. Estamos hablando de un pueblo que tenía coronas y echaba sus coronas delante de él. Entonces, después del capítulo 5, de acuerdo a lo que llamamos la escuela dispensacional, empieza el capítulo 5, está la fiesta del Cordero. Los capítulos del libro de Apocalipsis no están en orden cronológica, por eso hay que buscar, como dice las normas de interpretación bíblica, porque no sigue un orden cronológico. Es decir, que empieza a contar relatos, pero no necesariamente está de acuerdo al capítulo 1, de paso, que los capítulos y los versículos no son inspiración de Dios. Fue una estrategia que utilizó alguien, no me acuerdo ahorita su nombre y no en cuánto tiempo, para facilitar el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces le colocaron capítulos, le cortaron versículos para buscar como un medio de aprendizaje, como hasta ahora lo hemos hecho, pero no son de inspiración. ¿Okay? Entonces quiere decir, entonces estamos hablando, pero tomando esa referencia, a partir del capítulo 6 empiezan los juicios. El juicio está representado en 3 áreas: sellos, trompetas y copas. Sellos, trompetas y copas. Los juicios de sellos empiezan en el capítulo 1 con lo que se llama un caballo blanco que salió venciendo y para vencer. No le voy a hablar de los caballos, otro día le voy a hablar de los caballos, que quiero entrar en el tema y todavía no he entrado. Y resulta que entonces te habla del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro y del caballo amarillo. Los jinetes apocalípticos, y cada uno representaba un juicio, cada uno de ellos. Luego, él termina los juicios, lo que llaman los jinetes apocalipsis, empiezan lo que se llaman las copas. Habla otro tipo de juicios que tienen que ver con cuestiones de destrucciones, planeta, la tierra devastada, y luego viene lo que se llaman las trompetas. Entonces fue 3 tipos de juicios: sellos, trompetas y copas. Son 3 tipos de juicios. ¿Ok? En ese proceso se están consumando los juicios de Dios. ¿Ok? Y quiero decirle algo. El Señor dijo: mía es la venganza. A pesar de que usted no vea cosas que puedan suceder, ante los ojos de Dios no están pasándose por alto. Tarde o temprano, toda injusticia va a ser juzgada ante los ojos de Dios. Entonces, conseguimos el juicio contra la nación de Israel. Es posible, o sea, Israel ha pasado por un proceso hasta el 1948. En 1948 se reúne la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para votar sobre la condición y la situación de Israel. Entonces, bajo el consenso y el respaldo aún de los Estados Unidos y de Inglaterra, entre otros países, que no traigo memoria, no me acuerdo ahorita, se le da el consenso de entregarle el territorio a Israel. Nótese una cosa, que una nación, para ser nación, necesita tener gente, un gentilicio, tiene que tener una cultura, una constitución y un territorio. Israel tenía ley, constitución, pero no un territorio. ¿Cuál es el gran conflicto del caso ahorita de Palestina, de lo que se llama la Franja de Gaza y lo que se llama los movimientos palestinos?
es porque ellos tienen un territorio asignado, pero ellos quieren tomar, de acuerdo a su declaración y la declaración de Amán, ellos necesitan todo Israel. Y para ellos tomar todo lo que compone lo que es la tierra de Palestina, Israel, hay una ley para ellos que es el exterminio de Israel. Porque cuando vino esa repartición, y al pueblo de Israel se le da en el 1948, bajo el consenso de las naciones, se le da su territorio como capital administrativa Tel Aviv y Jerusalén, que es la ciudad religiosa. ¿Qué ocurre? En ese lapso de tiempo surge un movimiento que es para la liberación de Palestina, fundado por un hombre llamado Yasser Arafat. Este hombre se llama la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Empieza el gran conflicto para la liberación de Palestina, pero el enfoque de ese conflicto es desarraigar a Israel del territorio. Cuando viene la repartición de las tierras y a Israel se le asigna, hay dos porciones de ese mismo brazo que la Biblia habla, la luna fértil, que es repartida. Uno es a la franja de Gaza, donde se dan los palestinos, y otro, por supuesto, lo que llama Transjordania, que está dentro de eso. Transjordania toma su territorio y establece la nación. Pero Palestina resiste a la asignación y va a la guerra. Hasta el día de hoy se mantiene bajo el contexto de la guerra y es el detonante de muchos tiempos y hoy por hoy el gran conflicto que estamos viviendo Bueno, no me voy a meter en esa parte porque me lleva más tiempo, pero sí quiero que entiendas pues que dentro de históricamente se entiende que los palestinos son los antiguos filisteos. Es decir, que para comprender la situación que está pasando ahorita, yo tengo que ir a la Biblia y hacer una memoria descriptiva, histórica, para comprender. Cuando alguien, un periodista o alguna persona emiten cosas y hacen a Israel, lo condena ciertamente por lesa humanidad, por causa de lo que está pasando, desconocen la historia. Aun cuando dice que Jesucristo es palestino, también desconoce la historia, porque Palestina fue colocada, no recuerdo ahorita la fecha porque no es el tema, si no se los traigo, muchos años después, donde estaba un emperador y en contra de Israel, declara justamente las tierras de Palestina. Entonces, cuando es una declaración que se hizo de otro tiempo, y la palabra Palestina tiene que ver, como decía, estos son andinos, estos son orientales, estos son llaneros. O sea, identifica el lugar. Obviamente, es decir, que un israelita es palestino, porque también el israelita nació en Palestina. En ese contexto, cuando lo vemos con la idiosincrasia del lugar, como decir, este es andino porque nació en Trujillo o en Mérida o en San Cristóbal. Como decir, este es oriental porque nació en Maturín o en Cumaná o Guayana. Como decir, está llanero porque nació justamente en Guárico o en Cojedes o en Apure. Entonces se identifican su raíz por causa del lugar. Entonces el palestino requiere el lugar que está tomando. Entonces se hace hago esta connotación. Si estamos hablando que en 1948 ellos se separan esa guerra y luego en 1956 hace la guerra a Egipto contra ellos. En esa guerra de Egipto contra ellos llamaron la guerra de los 6 días. Porque de una manera milagrosa, sin ejército, sin armamento, recién siendo agricultores que estaban sembrando la tierra, lograron resistir a Egipto. Y hay un libro que si alguno quiere leerlo, te lo recomiendo, se llama God, Magog y el Anticristo por Alejandro Almeida. Búsquenlo en internet, está ahí. Y va a conseguir la reseña de la guerra de los 6 días y las distintas formas e incursiones, cómo hicieron los pueblos y cómo milagrosamente fueron librados. Si voy al contexto profético, la situación del conflicto bélico que está en Oriente ya tiene un final. Y de acuerdo a la Biblia, atribuye el éxito a Israel. De acuerdo al análisis y todo lo demás. Y se le atribuye ahorita, se le hace esta señal, pero cuando ellos son fieles a lo que es la palabra de Dios y no matarán, la única forma de matar es en tiempos de guerra.
Pero nótese que se acaba de cumplir el año de la fiesta de Nova, donde realmente más de 2000 jóvenes fueron sorprendidos tremendamente por una cantidad de terroristas de Hamas y automáticamente trayendo muerte, desgracia y violaciones. ¿Cuál es la reacción de Israel? Defenderse. Y ellos tienen una peculiaridad que cuando van a atacar un lugar, le dicen, vamos a atacar, por favor, desplácense, váyanse, quítense, porque vamos a atacar. Entonces, hay una serie de cosas que vemos que también se pronunció lo que se llama el Tribunal de la Haya. Cada quien está haciendo sus cosas y uno de vez en cuando ve las noticias y a veces me escucho a Tucci y otra vez se veo a Mundo Cristiano como anoche. Y estamos al día de una serie de informaciones, pero la fuente para mí de poder ver las cosas, vi como visión está la palabra. Por eso hay cosas que muchas personas no pueden entender y pudieran incurrir en un juicio o una expresión despectiva, porque desconocen el trasfondo histórico y desconocen el conflicto de la Biblia que toda la vida se han estado peleando. Acuérdense que los dos son hijos del mismo padre, pero de dos relaciones. Porque acuérdense que Abraham tuvo dos hijos. El hijo de Sara, que es Isaac, y el hijo de Agar, que es Ismael. Los árabes son los hijos de Ismael. Un desliz que tuvo el profeta, un desliz que tuvo el padre de la fe, un deslizamiento y estuvo en la consumación con una mujer que no era su mujer, vino un conflicto que hasta ahorita lo estamos viviendo. Entonces, quiere decir, porque los ismaelitas son los árabes, que son hijos del mismo padre, ¿ok? Y los israelitas son los hijos de Isaac, que son hijos del mismo padre. Es un conflicto histórico que se ha llevado a cabo en el tiempo. Ok, solamente para educarnos eso. Dentro de eso, Dios declaró un juicio contra la nación de Israel. En Ezequiel capítulo 20, versículo 33, tome la cita porque no voy a leerla toda. Si a alguno le interesa, vamos a dejar esto ahí que es material para que lo revise. Habla en esta situación, Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. Está hablando del juicio contra Israel. Isaías 11 a 12 dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elam, Shinar y Amán, y en la costa del mar, y levantará perdón a la nación y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los espacios de Judea y los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto está pasando hoy por hoy en el mundo. Y la circunstancia ha llevado más bien a recordar. Y hay lo que se llama el sionismo, porque ya aún están siendo perseguidos en otras naciones como en Francia, y esto lo está llevando a volver a su propia tierra. El juicio contra las naciones. Ya hablamos del juicio contra Israel. El juicio contra las naciones está en Mateo capítulo 24, versículo 31. Y Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Joel capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice así, porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y le haré descender al valle de Josafat. Eso se llama la guerra de Armagedón. Y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, y a quien ella esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Voy a hacer este paréntesis. Juicio contra las naciones. Miren, las naciones de la tierra serán juzgadas con relación a Israel. Por eso que Dios nos guarde, y a veces veo muchos funcionarios nuestros que expresan maldición contra Israel y no saben ni lo que están diciendo. Porque eso, siendo de un funcionario de acreditado, genera un conflicto espiritual. Entonces, las naciones de la tierra serán juzgadas. Ahora dice que los reuniré en lo que se llama, dice, en aquel día volveré la cautividad de Judá, de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y la haré descender en el valle de Josafat. De acuerdo a este conflicto, ahorita están entrando en escena del conflicto
está en la Franja de Gaza y está entrando en conflicto Irán. ¿Ok? Pero de acuerdo a esta palabra, llegará el momento, ahorita, siempre históricamente ha sido el pueblo más aborrecido del mundo. Y siempre es históricamente el pueblo más, pero históricamente es el único pueblo que ha prevalecido a todo, incluso a la matanza de 6 billones que hizo Hitler. Ahora, resulta que hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo odiado y lo estamos viendo en las comunicaciones, en las manifestaciones de distintos estados de Estados Unidos, rechazando ciertamente y maldiciendo a Israel, quemando la bandera. Y así como ellos, hasta Venezuela se ha sumado el asunto, ¿sí? Haciéndose reuniones de realmente exaltando a los movimientos musulmanes y, por supuesto, ahí entre paréntesis a los cristianos. Cosas que se hacen por desconocimiento de las escrituras y de esta palabra que estamos hablando. Pero dice esa palabra que un día todas las naciones de la tierra le darán la espalda a Israel. Todas, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos le darán la espalda y se unirán a todas las naciones de la tierra contra Israel. Entonces dice que él los va a reunir en un lugar que se llama el Valle de Josafat, también llamado Megiddo, donde se llevará una gran batalla con todas las naciones de la tierra. Se llama lo que llama esa tierra, esa guerra del Valle de Josafat, el Megiddo, también llamada la guerra de Armagedón. Todas las participaciones de las naciones de la tierra se unirán contra Israel. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que dice que es en donde aparece el Mesías. Y dice, y aparecerá aquel despreciado de las naciones. Y dice que aparecerá realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores con su santo unidad. Wow, menos mal, porque ya los iba a exhortar. Entonces el juicio, Dios va a juzgar las naciones con relación a Israel. Dios nos guarde de estarnos metiendo en lío. Entonces, ahí está la base bíblica y donde Él reunirá todas las naciones. Quiere decir que las naciones de la tierra serán juzgadas. Ahora, esas naciones, algunas van a ser destruidas. Escúchame lo que te voy a decir. Muchas de las naciones que usted ve en el mundo van a desaparecer. Y otras van a tener continuidad. ¿Por qué razón? Porque así como el ser humano es juzgado, las naciones, el individuo, las naciones van a ser juzgadas. Y ese juicio, algunas naciones pasarán a lo que llamamos el milenio y otras serán exterminadas, como la historia revela, ciudades enteras que fueron exterminadas. El caso de Nínive, el caso de Sodoma y Gomorra, bíblicamente, y así muchas de ellas pudieran enumerar que en el tiempo han sido exterminadas totalmente por causa de su pecado. Entonces, también la palabra dice que muchas naciones serán exterminadas por causa de su pecado. Y ese juicio es el juicio de las naciones. Pero habrán otras naciones, ovejas, que van a pasar. Porque dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 31. Vamos a buscarlo rápidamente. Y me ayuda para que veamos ahí. Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Voy a buscarlo en mi Biblia acá. ¿Lo tienes? Ok. Mire cómo dice ese texto. 24:30. ¿Qué versión es esa? Y enviará a sus ángeles. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, del extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Y qué más sigue diciendo? De la higuera, ok, está hablando de la señal. Entonces está hablando, pero hay un texto que es el que quiero que hablar, que dice que bueno, vamos a conseguirlo más adelante. Entonces está hablando de la reunión de todas las naciones para el juicio a las naciones. Dentro de esos juicios es donde él dice que en aquel día él separará. Bueno, vamos a ver si no me adelanto. Entonces va a haber un juicio sobre las naciones,
Luego vamos a hablar del juicio, otro juicio que nos habla la Biblia, de los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Es decir, los ángeles caídos fueron los que se rebelaron. Acuérdense que la palabra dice que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 en adelante, y Daniel capítulo 8, versículo 8 y 9 en adelante. La rebelión dice que con su cola arrastró a los ángeles, a las estrellas del cielo, porque ahí los ángeles están representados por estrellas, de una forma simbólica. Entonces viene el juicio contra los ángeles caídos. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ya Satanás fue juzgado en la cruz. Fue juzgado en la cruz y Jesús dice, porque es necesario que venga el Espíritu Santo, porque los convencerá de pecado, porque no creyeron en mí. De juicio, porque yo voy al Padre, y de justicia, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Satanás ha sido juzgado, pero no condenado. Y los que se rebelaron en el segundo cielo, entonces están reservados para también ser juzgados. Es decir, que Dios le va a pasar a juicio a cada persona, a cada ser, a cada nación, para saber que Dios es un Dios justo y que si está impartiendo justicia era porque así lo merecían. Luego tenemos otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, el juicio final, también llamado como el juicio final, determinado como el trono blanco. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escúcheme esta parte, grandes y pequeños. Cuando estamos hablando de los muertos grandes y pequeños, porque está en Ezequiel capítulo 38 también, dice, vengan para que coman carne. Ese también está en la guerra del Armagedón. Armagedón dice, venga para que coman carne de poderosos, carne de reyes y poderosos. Es decir, que aquellas personas que quieren controlar la humanidad, que son explotadores, esclavizantes, como hay algunos, que por causa de su dominio económico han subyugado y han quitado el pan al pobre, serán juzgados. O sea que esto no va a pasar por alto. Todos van a pasar por un tribunal donde Dios le hará ver su sentido de culpabilidad. Pero cuando dice grandes y pequeños, está hablando de gente que se hicieron grandes, que se establecieron dominios sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Y los hay en este día, en este tiempo. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Nótese que habla de varios libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Ajá. El cual es el libro de la vida. Aun cuando se le dice al Señor, desarráigame de tu libro, estamos hablando de un libro donde están los registros de Israel y de todos ellos. Entonces, estamos hablando de los libros, es decir, que hay un registro de la vida de cada quien, de cada nación, de cada pueblo. Pero también hay uno que se llama el libro, dice. Entonces dice, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus... Aquí no se pasa por alto nada, eso está. Si hoy en la tecnología te meten tantas cosas, imagínense el que dio la tecnología al hombre, Dios. Entonces, nada pasa por alto. Nuestras obras, buenas o malas, están registradas. Allá en Eclesiastés dice que en aquel día Dios sacará a la luz todas las obras, sean buenas o sean malas, todas saldrán a la luz. Entonces cada quien va a pasar por un tribunal para hacerle ver que si te mereces el infierno es porque te lo ganaste. Así que a la quinta paila.
Luego sigue diciendo en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Un día me conseguía un mormón en Maracaibo, en el mercado de las pulgas, y se presenta a mí mucho gusto y me dice, yo soy de los santos de los últimos días. Y dije, mucho gusto, yo soy de los santos de los primeros días. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, bienaventurado los que son levantados en la primera resurrección. Entonces, qué tremendo. Hay otros que dicen, no, yo soy del séptimo día. No, yo soy del primero. Yo voy en el primer vuelo, no en el séptimo. ¿Soy mujer? Primero. Entonces, viene el juicio. Esta es la muerte segunda. Dice, y ellos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Interesante cuando confesamos a Cristo. ¿Qué pasa cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando se dice, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. ¿Qué está pasando ahí? Tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? El libro de la vida. ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Oye, más le vale. Si no, hoy vamos a invitarlos a que lo hagamos. El que no lo ha hecho, lo va a hacer hoy. Ahora bien, dentro de estos juicios, hay algo que se llama la parausía en griego. La parausía. Y la palabra la parausía tiene que ver que dentro de esto Dios va a levantar un pueblo. Y esa parausía también se le llamamos como el arrebatamiento. ¿Ok? ¿Ok? El arrebatamiento. Ahora, ¿cuál es la razón por qué Dios va a levantar ese pueblo? ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la razón. Para glorificar el cuerpo y consumar la salvación. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, ¿cuándo empieza la vida eterna en usted? La vida eterna empieza cuando usted determina, o sea, todo ser humano fue hecho para ser eterno. Todos fuimos hechos para ser eternos. Pero yo en vida determino dónde voy a pasar mi eternidad. Cuando nosotros hablamos al Señor Jesucristo, es para que esa persona determine su eternidad. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué está haciendo? Está determinando cuál será su eternidad. El que no tiene a Cristo Jesús está determinando también su eternidad. Pero yo creo que usted, igual que yo, hemos determinado nuestra eternidad con Cristo Jesús, Señor. Denle un aplauso a él. Él levanta a su pueblo de en medio de esto porque nosotros no somos diseñados para ser juzgados en los demás juicios de la tierra. Vamos a hablar. Entonces, cuando Él levanta a la iglesia es para librarnos a los justos de las tribulaciones y salvarlos de la ira venidera, de acuerdo a primera de Tesalonicenses 1:9.
Entonces, si nosotros, ya vamos a hablar. Aquí no me quiero adelantar, pero también quiero avanzar de acuerdo al tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y esperar a los cielos y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Juan, a Jesús, a quien nos libró de la ira venidera. ¿Para qué se dan ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación a la iglesia? Los cuales son el Bimán, ya acabo de hablar, los galardones y las bodas del Cordero. Voy a terminar esta parte, pero quiero enfatizar lo siguiente. ¿Por qué la iglesia no pasará por los juicios? Y a veces confundimos, incluso he escuchado a hombres de Dios, ministros, hablar del trono blanco. Y cuando estemos en el trono blanco y cuando hablemos los libros. Pero quiero que sepas que nosotros como iglesia no pasaremos a los juicios ni al trono blanco. ¿Por qué nosotros fuimos juzgados ya en la cruz? Dice Romanos capítulo 8 que Cristo llevó en su cuerpo la sentencia de la ley para que no reine en nosotros la muerte, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Ok? Que no hay. ¿Por qué no hay condenación? No hay quien me juzgue. Porque nosotros fuimos juzgados en la cruz. Y cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, estoy aceptando que Él murió por mí en la cruz. Y cuando lo acepto es porque estoy aceptando su sacrificio por el perdón de mis pecados. Entonces, si Cristo rebuó el juicio y el castigo de nuestra culpa, como dice Isaías 53, fue sobre Él, entonces ya yo no paso por los juicios. ¿Por qué razón? Porque ya soy juzgado y he sido justificado por medio de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la palabra nos habla de que la iglesia también va a pasar por un juicio, pero ese juicio no es de condenación, sino de retribución, de recompensa. Tu salvación no es por obra, sino por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, porque es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, el arrebatamiento nos va a llevar a una fiesta de 7 años, a los que les gusta la fiesta. 7 años de fiesta, que es el único tiempo que la iglesia estará en el cielo. La iglesia no fue diseñada para estar en el cielo. 7 años de fiesta, la iglesia está diseñada para estar con Cristo reinando en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo que Jesús se peleó con el diablo allá en el desierto fueron los reyes de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adoras. Dice que porque todos los reinos de la tierra estaban de Satanás. Cristo tomó los reinos de la tierra porque los reinos de la tierra son para el Cordero con la iglesia de Cristo redimida por la sangre del Cordero. Los mansos heredarán la tierra. Entonces, hay un tribunal que se llama el Bimán. Pero ese tribunal no es para condenar, sino para retribuir, repartir lo que llamamos los galardones en las bodas del Cordero. En el capítulo 2 del libro de Corintios, en el capítulo 5, versículo 5, dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la palabra
que saber hacer lo bueno y no hacerlo se me condena como pecado. Pero no es un pecado que me condena, pero es un pecado que va a salir ese día. Es decir, que cuando Dios me da una gracia, una habilidad y una destreza, y yo realmente no hago uso de ella, yo voy a dar cuenta por lo que se te dio y no usaste. Perdóneme, no se vaya a sentir mal por lo que yo voy a decir ahorita. Pero es posible que en el bimá de Cristo salgan las sillas vacías. Y a lo mejor te va a decir, sí, porque yo te di mi gracia, mi palabra, te di la salvación eterna y tú no estás compartiendo tu fe. Es decir, que eres un indolente. No estás cumpliendo con tu asignación de predicar el evangelio. Por tanto, yo tengo una recompensa para ti, pero por el causa de tu indolencia y desacato a mi voz, no te la doy. Porque quiere decir que tú vas a ser juzgado por tu bueno o lo malo. Ahora, no es para condenación, es para retribución. Y tu retribución está en proporción a tu obediencia a Dios. Entonces vas a ser que hallado mientras estabas en el cuerpo. O sea, tú vas a hacer para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es en griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Mira usted. Número uno, criterios. Esta palabra se usa para el tribunal que le da lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. Repito, criterio en griego. Esta palabra se usa para el tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. Este término se relaciona con el juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco es para señalar las consecuencias o las razones por las cuales fui la persona condenada al infierno. En el caso del Bimak no, que está en griego, dice, Bimak es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Es decir, seremos galardonados. Gracias. Romanos capítulo 14. Creo que lo acabo de leer, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 14 un momentico, por favor. Romanos 14. Ayúdeme ahí, 14:10. ¿Qué dice 14:10? Ajá, Romanos 14:10. Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Sigue a ver. Porque en Cristo está vivo yo. Porque en Cristo está vivo yo. Dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Dios del cielo. ¿Ok? Entonces, qué tremendo es para nosotros guardar nuestra boca, porque ya nuestros hermanos también compadecen ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el tribunal del trono blanco. El trono blanco es para juicio y condenación. El tribunal de Cristo es para retribución y recompensa. ¿A dónde será ese lugar? Porque está hablando del trono. ¿Dónde se va el lugar del Bimán? Ese lugar es el tercer cielo, el paraíso, el trono de Dios. De acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Y Juan capítulo 5, versículo 22. Eso va a ser en el lugar del cielo. También el lugar de Bimán. ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién? El juez de Bimán es Cristo mismo, será el juez. Él vendrá a juzgar. Entonces, los sujetos en el Bimá, ¿quiénes son los sujetos del Bimá? Somos nosotros, la iglesia, formará parte de este juicio. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 14. Entonces, los únicos que irán al Bimá, que es al tribunal de Cristo, nótese, una cosa es el tribunal del trono blanco y otra cosa es el tribunal de
Cristo. El tribunal de trono blanco es para juzgar a todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Lo que van a hacer ahora el tribunal de Bismarck, que es el tribunal de Cristo, no son los condenados, son los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, ahí está la palabra de vida. Y lo serio de este caso es que aquel que fungió como tu abogado, Jesús, ahora es nuestro abogado, en aquel día vendrá como nuestro juez. Hoy está abogando por nosotros, aquel día vendrá. Y termino con lo que es el tribunal de Cristo y su acontecimiento. Ese tribunal, ¿qué se va a juzgar ahí? ¿Cómo se dará el juicio? En forma personal. Usted no va a echarle la culpa a nadie, la mujer que tú me diste y la serpiente me engañó. No, venga acá, pajarito. Vamos a resolver usted y yo aquí. Entonces el juicio es personal. En el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no va a tener excusa de tu fracaso. Lo que pasa que yo era la mujer que tú me diste. Lo que pasa que la cosa estaba dura. Lo que pasa que estaba presidente mandando. Lo que pasa que el cerco petrolero. Bueno, pues. El tribunal delante de la presencia de Jehová no va a tener excusa de tu fracaso. Te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad. Porque ahí se descubrirá todas las cosas. Ay, 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 papá. La base del examen. Ay, vamos a ver qué va a ser la base del examen. Porque si es su chuleta, dígame si usted le van a dar el examen por adelantado, ¿qué va a hacer usted? Se estudia lo que está en el examen, sí. ¿Qué le dice? Si le dan a usted, le dice, mire, lo que va para el examen es esto, ¿qué va a hacer usted? Estúdiese en base al tema. Ahora, le vamos a dar la chuleta. En el juicio radica tres factores que se van a tomar en cuenta. Uno, el tiempo que perdiste en el pecado y lo inútil que fuiste por causa del pecado en el que te sumergiste. Es decir, ya no te está hablando de cuando veniste del mundo, ya nosotros nos arrepentimos, pero por alguna razón, Dios me cubra con su sangre y la embarro. Y por causa de un pecado moral o X que me comprometa, yo no puedo ejercer el ministerio porque yo perdí la moral. Y entonces yo tengo que dejar de hacer lo que antes hacía. Y en ese día, eso va a salir. Por eso es que nada pasa por alto. Y me va a decir, mira, yo te equipé a ti, te di mi gracia, te di mi sabiduría, te di los dones, te di los talentos, te di los recursos, para que tú hicieras mi obra. Pero por causa de tu falta y lo que hiciste, no terminaste de hacer lo que te dije. Por eso, tu retribución te la tengo que quitar. ¿Por qué razón? Porque se te dio. Dios, cuando te da algo, nunca te lo quita. Eso era antes que diciendo que el que da y quita, el diablo lo visita, ¿se acuerdan? Porque si Dios te quita lo que te da, tú vas a decir, bueno, sí, lo que pasa es que usted como me lo quitó. Pero Él no te quita nada. Pero mañana te va a decir qué hiciste con lo que te di. Es por eso cuando nosotros presentamos a nuestros niños, el Señor te dice, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con el carro que te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di? ¿Qué hiciste con la iglesia que te di? Que pastoreara. ¿Qué hice con la empresa que te di? ¿Qué hice con los reales que te di? ¿Viste? Porque todo tiene que tener una razón de ser. Y yo tengo que ser mayordomo y administrador de las cosas de Dios. Ay, ay, ay. Entonces, mi indolencia por causa de mi negligencia, por causa de mi pecado va a salir. No para condenarme, pero se entienda que no voy a recibir la retribución correspondiente porque por causa de mi negligencia dejé de hacer lo que Él me mandó a hacer. Por eso yo digo, de repente aquí va a haber, en el tribunal va a salir, va a decir, ¿por qué esa vasija estaba en el domingo vacía? ¿Por qué si yo te di a ti una palabra, un consejo, te salvé, te restauré? ¿Por qué tú no estás compartiendo tu fe con tu casa, con tu familia? ¿Por qué no puedes traer que sea un alma los domingos?
Y eso va a salir. Va a salir. Esto indica que todo el tiempo que pasas en pecado y que por causa de eso seas inútil para Dios, le darás cuenta ante Él. Dios nos perdona y nos limpia con su sangre, pero ese día vas a dar consecuencia de todas las cosas que Dios te dijo que hiciera y por tu indolencia no la hiciste. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios ni como sabios, aprovechando bien el tiempo, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. No todos hacemos las cosas, pero no todos las hacemos con la misma pasión y esfuerzo que debe ser. Redimir, otra de las cosas. ¿Cuántos tienen acá un reloj? Y yo también tengo uno de frente y uno acá. Y ese reloj me está ayudando, porque hay un tiempo. Otra de las cosas, redimir el tiempo y tener que ver con, uno, dar paso correcto siendo prudente en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se nos desmorone. Entender que se vive una sola vez en la vida. Por eso debemos tener sumo cuidado en el que invertimos el tiempo. Se dice que el promedio del venezolano son 4 horas viendo televisión. 4 horas. Es el promedio del venezolano, diaria. No debemos evitar el tiempo, no debemos invertir el tiempo en lo que no nos beneficia. De las cosas más valiosas que uno tiene es el tiempo. Y cuando yo le estoy dando una palabra, yo estoy dándole mi vida, porque estoy dando un tiempo, porque para traer esta palabra tuve que tener tiempo. Entender que en la vida hay un camino que no tiene regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y que el pasado nada podemos hacer. Hay gente que dice: ay, si yo tuviera 10 años menos, si yo tuviera 20 años, ¿qué no haría? No, es que los tuviste y no lo hiciste. Pequeño. Entender que de las casualidades que vienen de Dios, entender que las casualidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implementación de un reino y que dicha implementación repercute en nuestros beneficios. ¿Hasta qué punto yo estoy en práctica lo que Dios por su gracia? Otra de las cosas que van a salir en ese tribunal: los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Daños no restituidos. En otras palabras, seamos prudentes en la vida para dañar a nadie. Wow. ¿Te acuerdas lo que dije al principio? Para mí es tan valioso las relaciones personales. El maestro Alexis decía una palabra que dice: hay de aquel que le es de tropiezo a otro. Pero la palabra tropiezo, porque siempre nos tropezamos. Él hablando de la tropiezo es aquel que lo hace con premeditación y alevosía. Es decir, mira, fulano viene ahí, déjame sacarle el pie. Eso es una planificación para provocar una desgracia. Ese es el pecado que dice de hacer tropiezo. No es que nos tropecemos uno al otro. El tropiezo es cuando viene con una mentalidad mala, con un pensamiento ya de hacer daño. Tú vas a ver, tú pares esa conchita de mango ahí, si se cae, jálale la silla. Ya hay una premeditación. ¿Cuál es el pecado? Cuando hay premeditación, ¿ok? Entonces, ese pecado va a salir a la luz. Seamos prudentes en la vida. Qué tremendo es, porque para mí es tan fundamental mi relación. Yo le decía el día pasado a alguien que me dijo: mira, si mi amistad contigo depende de dinero, todo lo que esté en mis manos te lo doy, porque tu amistad no tiene precio. Qué tremendo es. Siempre hay quien nos diga cosas o nos ofenda cosas, qué sé yo. Pero no es posible que tu relación con Dios tenga un precio
que lo estés llevando por algunas cosas que pasó con tu hermano. Quiere decir que más valiosa es tu rollo, tu yuca atravesada, que tu relación con tu padre y con tu relación con tu hermano. Ahí es donde yo pongo la mejilla, donde yo entrego el manto y el vestido. Ahí es donde yo, ¿por qué razón? Porque si entregarte el manto va a evitar que yo tenga un conflicto contigo, te lo entrego. Si ponerte mi mejilla evita un conflicto contigo, te la doy, la pongo. Y si caminar una milla me evita un problema, yo la camino. ¿Por qué? Porque todo lo que dependa de mí para mantener mis relaciones, yo lo voy a hacer. En el contexto del lenguaje eso parece tonto. Tú eres un gafo, tú eres un tonto. Cuando tú quieres vivir la vida cristocéntrica y reflejar la vida de Cristo, tú eres un tonto. Así me pasa cada rato. Cada rato ven que algunos quieren hacer hasta ayudarme, por pobrecito, porque se quieren aprovechar de usted. Y el que se quiere aprovechar de mí está bien pelado, porque de tonto no tengo un pelo. Pero como quiero actuar como un hijo de Dios, entonces soy tonto, porque el sistema dice que el que hace eso es tonto. Entonces, cuando tú quieres ser, pareces tonto. Entonces, qué tremendo. Terminamos siendo o somos ante los ojos de los hombres tontos. Entonces, para mí es muy valiosa mi relación y eso me lleva a mi oración. Porque yo le pido a Dios que me guarde cada día. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero ser estorbo para ninguno. Y le digo que me guarde cada día para que nadie venga a esconderse detrás de mí y diga, bueno, si usted lo hizo, ¿qué me queda a mí? No, papá, cuídame para que nadie mañana diga que lo que hizo fue por causa que yo lo generé o que yo provoqué esa situación. Entonces, seamos prudentes en la vida para no dañar a nadie. Dígame el hablar. Wow, a veces se nos da por hablar. La palabra dice, no levantéis falsos testimonios. ¿Qué es falso testimonio? Hablar de algo que usted no tiene evidencia. Algo. No, porque yo escuché por ahí cuando la piedra suena, trae. No, señor, papá. Si yo no tengo evidencia, yo no tengo que hablar porque yo no soy testigo presencial. A veces somos unos loros para predicar lo que dijo Raimundo y todo el mundo. No, señor. Si yo no tengo evidencia, no hable porque usted no sabe nada. Te puedo hablar, no te lo digo. No te hagas partícipe de ello, porque de eso vas a dar cuenta. El otro punto es lo que hiciste, que Dios no te mandó a hacer. ¡Wow! ¿Por qué es importante esta parte? Porque yo no ando buscando qué hacer, pero yo quiero hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Eso se llama obediencia. Es decir, que yo voy a ser recompensado no por lo mucho que haga. Yo voy a ser recompensado por lo que Dios me dijo que hiciera. Yo voy a ser recompensado no por lo mucho. Yo tengo una secretaria y necesito que me saque tanto trabajo, este trabajo y este trabajo, porque necesito para el próximo domingo o para una actividad. Pero yo me puse a limpiar el escritorio y a pasarle brillo y le hice cafecito y aquí tiene un dolcito. Está esperando que todo lo que hizo, también pise como de esto, así. ¿Y dónde están los papeles que te dije que me arreglara? Bueno, lo que pasa es que como estaba haciendo el cafecito como Dani, no te lo hice. No, discúlpame. Yo no te voy a recompensar por el cafecito, ni la torta, ni que limpiaste. Yo te voy a recompensar por lo que yo te dije que me hicieras. Ahora, si después que me haces todo lo que yo te dije, me da un cafecito, eso está de maravilla. Pero no es que me vas a dejar de hacer lo que te dije para traerme un cafecito, una torta o ponerte a limpiar la oficina. ¿Me doy a entender? Yo puedo hacer muchas cosas. Hay gente que está atendiendo muchas cosas de Dios, pero cosas que Dios no te mandó a hacer. Entonces no busques tu recompensa en tus propias obras. Busca la recompensa en tu obediencia a Dios. No hagas nada de lo que Dios no te ha dicho que hagas. Pero si Dios te dice, hazlo, hazlo, porque esa es tu recompensa. Dese un aplauso a usted mismo. Esto indica que el propósito del RIMAC, el Tribunal de Cristo, es hacer una manifestación de una demostración, no de la obra, sino del carácter y motivo esencial, los motivos del corazón. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Por intereses personales? ¿Por ser visto, para que te aplaudan, para que te reconozcan?
¿O cuál es el motivo de tu corazón? ¿O lo quieres para agradar a Dios? Porque todas muchas cosas que tenemos que hacer, pero ¿cuántos quieren tener una motivación correcta? Lo que tú haces, ¿lo haces con una motivación correcta o para agradar a los hombres, a complacerte a los hombres? ¿O lo haces realmente para agradar a Dios? ¡Wow! Porque el motivo de tu corazón también va a ser juzgado, ¿ok? Entonces, esto indica el propósito del mismo es hacer una manifestación de una demostración, no de la obra, sino del carácter de la obra, no de lo que tú hiciste, sino de la motivación con la cual lo hiciste. Y los galardones, la Biblia nos habla específicamente que son los galardones. Algunos crean que son coronas, otros que tienen que ver con posiciones, órdenes de jerarquía, así es verdad. Y por supuesto, en la boda del Cordero, el capítulo 19, versículo 7 dice, son la unión de Cristo con la iglesia en el sitio, en el sentido físico, con el cuerpo glorificado. Que la iglesia se prepare como una novia ataviada y será levantada a la presencia de Dios. Oh, qué fiesta tan gloriosa, no tiene comparación. Se trata de la novia que fue fiel al Señor. Póngase de pie. Apréndasela. Que la iglesia se prepare como una novia ataviada y será levantada a la presencia de Dios. Oh, qué fiesta tan gloriosa, no tiene comparación. Se trata de la novia que fue fiel al Señor. Entonces, ¿cómo termina esto? En pachanga. Tremenda pachanga, lo que les gusta la fiesta. 7 años de pachanga. Porque mientras se están consumando los juicios de Dios sobre la tierra, que te hablé de 3, otro día le hablo el tema, los juicios que son los sellos, los juicios que son las trompetas. Vamos a hablarle un día de los 3 juicios de Dios, los 3. Los juicios del sello, las trompetas y los sellos, las trompetas y las copas. Mientras esos 3 juicios se está llevando a cabo todo lo que se llama esos juicios, la iglesia está en 7 años en las bodas del Cordero. Entonces está la iglesia gozando de sus galardones, siendo retribuida por su honra y su trabajo, y por supuesto gozando de eso. Porque luego de esos 7 años es donde viene la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón termina en Israel, en ese lugar. Ahí empezó todo y ahí termina todo. Entonces dice que todas las naciones de la tierra se unirán, y acabamos de leer. Cuando estamos hablando de que hay pueblos y ciudades que pasarán a ese día, está hablando, dice que en aquel día él juzgará las naciones de la tierra y separará a las ovejas de los cabritos. Esas son naciones. Esas son tierras, naciones. Entonces, a las ovejas las pondrá a su derecha y a las cabritos a la izquierda. Eso es juicio de las naciones. Es decir, que las ovejas cabritas desaparecerán de la faz de la tierra. Y las naciones cabritas, cabras, pasarán, serán exterminadas como Sodoma y Gomorra. Pero las naciones ovejas pasarán a el milenio. Pasarán al milenio. Por eso es que dice, y aquel día pueblos, ciudades y naciones. Pueblos, ciudades y naciones que fueron ovejas. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Que Dios tome de esta comunidad ovejas. Primero para ser salvas y para que este pueblo desfile en las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Cuál es el enfoque? La salvación del individuo y de mi familia. Porque soy una familia de sacerdotes. Y dice que la bendición será de generación en generación. Entonces yo abogo por la salvación de mi casa. Mi casa y yo le serviremos a Dios. Y abogo por la salvación de la sociedad, de la comunidad, del lugar, del sitio. Si nosotros nos ponemos de acuerdo para salvar a Venezuela, entonces Venezuela va a desfilar en las bodas del Cordero. Pero si nosotros como iglesia nos salvamos Venezuela, será contada como las cabras. Entonces, la unidad de la iglesia en toda la nación era para provocar la salvación de la nación. Y esta nación
pase a ser también. Por eso dice, y pueblos, ciudades y naciones. En el capítulo 5, 8 y 9 te consigue y que echaban sus coronas. Entonces ahí está la iglesia, porque los únicos que tenemos coronas somos nosotros. Pero en el capítulo 6 dice que pasaban los decapitados y decían, ¿hasta cuándo, Señor mío? ¿Y hasta cuándo? Y le dice, Señor, ¿quiénes son? Tenían ropas blancas y palmeras. Y le dice, Señor, ¿y ellos quiénes son? ¿Quiénes son? Y dice, son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero ellos ya no se salvaron por Cristo Jesús. Se salvaron, sí, se salvaron en Cristo, pero tuvieron que dar su vida. Porque dicen, serán decapitados. Los que únicos que echamos la corona somos la iglesia de Cristo Jesús. Y los que tendremos cuerpo glorificado es la iglesia de Cristo Jesús. Los que se salvan en la gran tribulación, que fueron decapitados, serán revividos y pasarán al milenio, pero no tendrán cuerpo glorificado. Pero aparte de eso, no tienen corona, tienen una palmera. Entonces hay dos poblaciones grandes que hay, muchos se confunden. La que tiene corona, que es la iglesia de Cristo, y la que tiene palmera y ropas blancas. La que tiene corona fue juzgada en la sangre de Cristo Jesús y fue la iglesia salva levantada en el rapto. Pero la multitud de pueblos, ciudades y naciones que fueron decapitados, porque la gran tribulación, muchos por creer en Jesucristo prefirieron morir antes que ser sellados con 666. Eso, para evitar ser sellados, tuvieron que entregar sus vidas y murieron decapitados. Fueron salvos y pasarán. Pero luego otro día les hablo con más tiempo de esto. Porque ellos, las naciones, aún Israel, porque Israel hoy para ser salvo tiene que arrepentirse como nosotros. Pero en aquel día que dice que todos verán, dice, irán al que le traspasaron, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Está hablando de Israel, porque él vendrá a Israel, dice que al monte de los olivos, y dice que colocará su pie, y cuando coloque su pie en el monte de los olivos, habrá un cataclismo en el mundo que morirá la tercera parte de los habitantes de la tierra. En ese día dice, y todo el que invoque su nombre será salvo. Ya viene Jesús, el Mesías. Ya. Entonces, el que invoque el nombre del Señor. Ahora Israel va a pasar, pero no como la iglesia, a las bodas del Cordero, con cuerpo glorificado. La iglesia, Israel, como nación, pasa al milenio. Porque todo Israel, al final dice la Biblia, que será salva. Son salvos. Pasarán a la eternidad, pasarán al milenio como nación. Y todas las naciones de la tierra que sean ovejas pasarán al milenio. Cuando separan las cabritas y las ovejas. Y todos aquellos que se salvan entregando sus vidas en la gran tribulación pasarán al milenio, pero como resucitados. Dice que volverán a la vida. Es decir, como Lázaro. Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir. En este caso, pasan a la vida, van a ser levantados y pasarán a la eternidad, pero con cuerpo físico, no con cuerpo glorificado. El único pueblo que tiene el privilegio de tener un cuerpo como Cristo, dice que seremos transformados y seremos semejantes a Él, es la iglesia de Cristo Jesús, la redimida por la sangre del Cordero, donde está el Espíritu Santo. Wow.